Hola, muy buen día nos dé el Señor. Gracias por estar aquí. Soy su hermana en Cristo, Rita Blanco. Es una bendición poder compartir juntos este devocional de la palabra del Señor. Mi deseo es que este mensaje edifique nuestras vidas y le invito a compartirlo para que otras personas también reciban la bendición de la palabra de Dios. Hoy es jueves, octubre 24 del 2025 y el devocional de hoy lo he titulado Si Abraham fue el primer hebreo, ¿cómo eran llamados sus antepasados? Introducción. Antes de que existiera el pueblo escogido, el pueblo de Israel, antes de que se hablara del pacto y de las promesas, hubo un hombre que escuchó la voz de Dios y obedeció. Este devocional nos lleva a los días de Abraham, el primer hebreo, el hombre que cruzó al otro lado del río, guiado solo por la fe. Nuestro texto clave de hoy es Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí vemos en este versículo que es la primera vez que la palabra del Señor menciona esa palabra, el hebreo. Este título tiene una doble y profunda conexión espiritual y geográfica. Abraham, el hebreo. El término hebreo en la Biblia, en hebreo, es ivri. Se relaciona con la raíz verbal afar, que significa cruzar, pasar, atravesar o estar del otro lado. Abraham fue el primer hebreo no solo por una acción física, sino por una postura espiritual y teológica. Abraham hizo dos grandes cruces que los veremos a continuación. Primero es el cruce geográfico, rompiendo con el pasado, y el segundo es el cruce espiritual del politeísmo al monoteísmo. Primero, el cruce geográfico. Rompiendo con el pasado, Abraham hizo un cruce literal de gran importancia. El cruce del río. Dios llamó a Abraham sin H, su nombre original, para que dejara su tierra natal en Ur de los Caldeos y posteriormente Harán, para llegar a la tierra de Canaán. Tuvo que cruzar el gran río Éufrates o venir del otro lado de la región del Jordán, según algunas interpretaciones. Significado devocional. Este cruce nos enseña que la vida de fe a menudo requiere dejar atrás lo conocido y obedecer la dirección de Dios, incluso cuando nos lleva a lo desconocido o al otro lado de nuestra comodidad. Abraham fue el primero en literalmente cruzar la línea y emprender el camino de la obediencia. El segundo cruce es el cruce espiritual del politeísmo al monoteísmo. Cuando el mundo estaba lleno de adoradores de muchos dioses, politeísmo, Abraham hizo un cruce espiritual. El primer monoteísta, Abraham, fue el primero en ser llamado por Dios para creer y servir al único Dios verdadero, monoteísmo. Su familia y cultura en Ur de los Caldeos adoraban ídolos. Abraham, sin embargo, se puso del otro lado de la creencia popular. Significado devocional. Él se atrevió a ser diferente. Cuando la Biblia lo llama el hebreo, el que está del otro lado, lo distingue de todos los demás. La fe de Abraham es un modelo de separación santa y obediencia radical. Vemos que la Biblia lo llama el padre de la fe. Veamos qué nos dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí podemos ver lo que la fe es capaz de hacer en la vida de quien obedece. Abraham no cruzó por sus propias fuerzas, sino que Dios le dio la fe para creer. Como dice la Escritura en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora regresemos al título
de nuestro devocional, que es: si Abraham fue el primer hebreo, ¿cómo se llamaban sus antepasados? Los antepasados de Abraham, que eran Adán, Set, Noé, Sem y Taré, no eran hebreos, eran hombres del principio, creados por Dios, pero sin identidad de pacto. Vivían antes del llamado, antes de la promesa, antes del cruce, antes de que existiera el pueblo de Israel, antes de que se hablara del pacto y de las promesas. Existía una humanidad que apenas aprendía. Apenas se escuchaba la voz de su creador, desde Adán hasta Noé. Los hombres en ese tiempo no se identificaban por naciones, religiones ni fronteras. Se reconocían por linaje y descendencia. La Biblia los llama los hijos de Adán, los hijos de Set, los descendientes de Set, los hijos de Noé, los hijos de Sem. Eran familias del principio, sin títulos políticos ni etiquetas religiosas. Dios aún no había separado un pueblo, sino que buscaba corazones sensibles en medio de una humanidad dispersa y confundida. Fue en medio de ese mundo sin dirección que Dios llamó a un hombre diferente. Su nombre, Abraham. Abraham fue el primero en responder, el primero en creer sin ver, el primero en cruzar, y por eso fue llamado hebreo, el que pasó al otro lado, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Reflexión: ¿qué significa ser hebreo para nosotros? Abraham, el primer hebreo, nos dejó un legado que va más allá de un nombre o una geografía. Hebreo significa el que cruza o el que está del otro lado. Nuestro llamado a cruzar. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, como lo vemos en Génesis 12:1. Para ser un hebreo de la fe hoy, también debemos estar dispuestos a cruzar. Cruzar de la duda a la confianza, dejar de depender de nuestra propia lógica o fuerza y cruzar a la plena confianza en las promesas de Dios sin ver el camino completo. Cruzar de la comodidad a la misión. Dejar el lugar seguro donde nos encontramos para ir a un lugar donde Dios nos necesita, donde Él desea que estemos, para compartir el mensaje del único Dios verdadero. Cruzar de lo popular a lo separado. En un mundo que adora ídolos modernos, dinero, fama, placer, estamos llamados a ser del otro lado, distinguidos por nuestra fe y obediencia, al igual que Abraham. Conclusión: Abraham no fue un hebreo por nacimiento, sino por elección y obediencia. Él escogió la voz de Dios sobre la comodidad de su hogar y la verdad de un solo Dios sobre la idolatría de su cultura. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos dispuestos a cruzar hoy? ¿Qué debemos dejar atrás? ¿Un hábito, una preocupación, un miedo? Para obedecer completamente a Dios y vivir a plenitud como un hijo de Abraham en la fe. Veamos qué nos dice Gálatas 3, del 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Seamos valientes, seamos obedientes y vivamos como verdaderos hijos de Abraham, quien fue el primer hebreo. Seamos de aquellos que han cruzado la línea para seguir a Dios. No todos nacimos en la tierra de Abraham, pero todos podemos seguir su camino de fe. ¿Le ha gustado lo que comparto? Aquí le dejo los nombres de las plataformas donde comparto este contenido en diferentes formatos. La lista no es para tocarla, es solo informativa para que usted sepa dónde puede encontrar los devocionales según su preferencia. Por favor, búsqueme directamente en cada plataforma. Este es Devocionales que Edifica, Rita E. Blanco. Y estamos en YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram y Spotify.
Gracias por acompañarme en este devocional. Si este mensaje de la palabra del Señor fue de bendición para su vida, le ruego suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con otros para que más personas reciban también el consuelo y la esperanza que viene de Dios.